Vamos a poner a grabar entonces también. Hola, buenas tardes para todos. Gracias Buenas tardes. por la invitación, Yeji. Gracias a todos ustedes. Bien. Vamos a empezar a trabajar un poquito acerca de esto que todos hablamos, que quizás todos conocemos los términos, pero digamos hay que trabajarlo en profundidad. Ya voy a ir compartiendo pantalla y trabajando. Ahí está. Bien. ¿Se ve en sus pantallas? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Se ve. Genial. Cualquier cosita me pueden levantar la mano, podemos interactuarlo, no tengo inconveniente. Bien. Vamos a empezar por un poquito sobre lo que es el estrés. ¿Alguno de ustedes tiene el micrófono abierto? Porque me hace como eco. Bien, el estrés es una respuesta, ¿sí?, a una situación que se percibe como desafiante o como nosotros decimos, como un peligro para el sujeto, ¿sí? Es una situación externa, ¿sí? Puede ser físico, puede ser ¿me escuchás? Ahora sí, Ah, te habías muteado. genial, genial, gracias. Perdón. Bien, un poco de estrés siempre es necesario para nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es un mecanismo defensivo que tiene el ser humano. Pero cuando esta defensa es totalmente activada o constantemente activada, ¿qué pasa? Nuestra salud se empieza a deteriorar. Bien, hay también determinados tipos de estrés, ¿sí? Tenemos el estrés agudo o el estrés normal, como le llamamos nosotros, que es positivo, que es la forma más común que tiene el ser humano, que surge de las exigencias de un pasado reciente, de una actividad, y se unen a las exigencias y presiones del futuro, ¿sí? El estrés agudo en pequeñas dosis es muy necesario y hasta nos ayuda a llegar como nosotros decimos, a determinadas metas, ¿sí? Pero si es constante, esto es agotador. El estrés agudo o el positivo, ¿sí?, es de corto plazo, ayuda a controlar las situaciones peligrosas, ¿sí? También ocurre cuando se hace algo nuevo o emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro, ¿sí? Después tenemos lo que se llama el estrés crónico, ¿sí?, que es el estrés en el que constantemente se activa, ¿sí?, esta defensa. Se da por un periodo de tiempo largo, ¿sí? O sea, cuando ya se activa durante semanas o meses, nosotros ya hablamos de un estrés crónico, ¿sí?, de una patología del estrés. Y una persona puede acostumbrarse tanto a este estrés que lo puede naturalizar. Y ahí es cuando enfermamos, ¿sí? Bien. Acá les a ver, espérame un ratito, voy a correr esto de acá. Ahí está. Bien. Les voy a mostrar un grafiquito.
donde está en uno de las partes la salud, en otro lado está el estrés, ¿sí? Tenemos la línea de la salud normal y abajo tenemos el estrés laboral o burnout. ¿Qué pasa? El Miriam, estrés ¿vos es un dejaste de proceso, compartir algo y estás ¿sí? compartiendo otra cosa? ¿Cómo, Yeji? ¿Vos no estás compartiendo más el PowerPoint, estás compartiendo otra cosa? No, estoy compartiendo el PowerPoint. El mismo ¿Salió PowerPoint. otra cosa? No, porque sigue estando, yo veo solamente que está en el muchacho con el que se agarra la cabeza. ¿Vos cambiaste de filmina? Ah, espera, entonces es el otro. Perdón. Se quedó atrás. Ahí. A ver. Voy a cerrar un ratito. Y ahí no se ve un cuadro, Yeji. No, tenés que dejar de A ver, compartir y volver a compartir por las dudas. ¿cómo? Deja de compartir y probá a volver a compartir. La cerrás Bueno, le voy a y voy a dejar. abrir la pantalla. Bueno, de nuevo. No sé si mi internet está mal. Está andando mal. ¿Y ahí? Ahí sí se ve un cuadro. Perfecto. Bien. Vamos de nuevo. Bueno, este es un gráfico que por ahí representa la salud, ¿sí? Su nivel medio, ¿sí? El estrés y el burnout. ¿Qué pasa? El estrés es un proceso que va a pasar por determinadas fases. Primero, una fase normal de resistencia en donde el cuerpo se prepara para actuar, ¿sí? Después tenemos la segunda fase, que no me quiere pasar el power, pero les explico, es la fase de alarma, ¿sí? Es la fase de respuesta inmediata a una amenaza o a un reto laboral, ¿sí? Y es donde el cuerpo empieza a reaccionar, empieza a accionar, empieza a movilizar las defensas. Después está la fase de resistencia, ¿sí? En donde el cuerpo sigue accionando, pero no podemos constantemente estar en esta fase, ¿sí? Y luego viene la fase de agotamiento, ¿sí? Que es cuando ya las defensas están un poco cansadas, un poco excedidas y empiezan a decaer. ¿Y qué vemos? Que vamos a el estrés laboral, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, si ustedes no ven la pantalla, yo cada tanto estoy mirando los mensajitos, ¿sí? Bien. No, me parece que es mi computadora. Bien. Les voy a tratar Es de que yo compartir de ponga y nuevo. vos me decís para ir cambiando en todo caso. ¿Cómo te di? ¿Querés que yo comparta y vos me decís y voy cambiando en todo caso? Vos decime si ahí ves. Y se ve, ¿Se ve la pantalla? se ve la pantalla, sí. Ahora hay un muchacho que está ahí agarrándose la cabeza. Ah, bien, entonces, bien. Bien, ahí entramos en lo que es específicamente el estrés laboral, ¿sí? Es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas en la que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar una saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que afectan la salud de su individuo y su entorno más próximo, ¿sí?
es un fenómeno cada vez más frecuente que está aumentando en nuestra sociedad, fundamentalmente por los tipos de trabajo que han ido cambiando en las últimas décadas, ¿sí? ¿Y qué afecta? Afecta nuestro bienestar físico, psicológico del trabajador y deteriora el clima organizacional. Bien. El síndrome del burnout o el síndrome del quemado, sí, se define como un complejo conjunto de síntomas, sí, referidos a un tipo de estrés que es específicamente laboral, que sufren los profesionales que trabajan en contacto directo con otras personas, ¿sí? Se refiere a un síndrome, ¿sí? Provocado por un desgaste profesional que sufren los trabajadores que están prestando servicio a terceras personas, ¿sí? Por ejemplo, el personal de salud, el personal que trabaja en atención al público, ¿sí? El burnout se manifiesta como una respuesta al estrés crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. Bien, pero ¿cuáles son las causas de este estrés laboral? En cuanto a las causas, el estrés laboral puede estar originado por una excesiva carga de trabajo, ¿sí? Por otro lado, por una elevada responsabilidad de poner a prueba la capacidad del individuo o por unas relaciones sociales insatisfactorias en el puesto de trabajo. Digamos que las causas son muchas y también influye nuestra historia particular, lo que nosotros traemos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los síntomas o cómo podemos empezar nosotros por ahí a detectar, ¿sí? Que podemos estar padeciendo de este trastorno, ¿sí? Entre algunos síntomas de alerta que sufre una persona con estrés, podemos mencionar latidos más rápidos del corazón, problemas para conciliar el sueño, las alteraciones del apetito, comer poco o comer mucho, nerviosismo, irritabilidad, ¿sí? Falta de concentración, falta de atención, fuertes dolores de cabeza, como migraña, sí, aumento de las perturbaciones y de los dolores musculares, principalmente en la zona del cuello y del hombro, ¿sí? Mayor sensibilidad a cualquier situación o mayor, como decimos nosotros, nos volvemos mucho más vulnerables a todas las situaciones, ¿sí? Las consecuencias psíquicas que tiene un trabajador que sufre de este trastorno en cuanto a las consecuencias psíquicas es el deterioro cognitivo, es decir, que vamos perdiendo de a poquito nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades para trabajar, ¿sí? Como les decía anteriormente, hay dificultades para concentrarse, aparece la ansiedad, la depresión, ¿sí? La dificultad para tomar decisiones, cuando anteriormente podíamos tomar las decisiones sin ningún inconveniente, dificultad para conciliar el sueño, o tenemos insomnio, o también tenemos el otro polo que es dormir mucho, ¿sí? Trastornos de tipo sexuales, ¿sí? Trastornos de tipo afectivo. También a consecuencia de un cuadro crónico y muy fuerte, se pueden dar sintomatologías o aparecer cuadros como esquizofrenia o trastornos obsesivos compulsivos. Bien. Con respecto a lo físico, ¿sí? Pueden aparecer una gama de consecuencias físicas. Yo voy a nombrar algunas, ¿sí? Por ejemplo, la hipertensión, las enfermedades coronarias, las arritmias cardíacas, ¿sí? Las alteraciones en la piel, por ejemplo, la caída del cabello, dermatitis, la psoriasis, ¿sí? Como les decía, bueno, algunas alteraciones de tipo sexual también, ¿sí? También están las alteraciones digestivas, como diarrea, estreñimiento, ¿sí? Úlceras, ¿sí? Esto es por nombrar algunas manifestaciones que tiene, pero son ínfimas, ¿sí? Las manifestaciones que tiene este trastorno o este síndrome, ¿sí? Que incluso puede llevar a estados de ansiedad en demasía, ataques de pánico, depresión, ideaciones suicidas, y bueno, y por ahí
un cuadro al que no queremos, por ahí ninguno quiere llegar, digamos, es al suicidio, ¿sí? Bien. También hay una cuestión particular de que hay determinados perfiles de personas, ¿sí? Que son propensas a sufrir el burnout o el estrés laboral, ¿sí? También se llama burnout, síndrome del quemado, síndrome del profesional quemado, ¿sí? Se ha determinado que algunas de las características de la personalidad pueden llevar más fácilmente a la persona a someterse a un exceso de estrés, a desarrollar, digamos, burnout. ¿Cuáles son las personas o qué perfil pueden tener? ¿Sí? Sensibilidad emocional alta, ¿sí? Y necesidad del otro, en apego, ¿sí? Una dedicación excesiva al trabajo, ¿sí? Hay gente que, yo tengo por ejemplo pacientes que trabajan muchísimo y uno les pregunta, ¿cuántas horas al día trabajas? Y ni siquiera lo registran, ¿sí? Los idealismos, ¿sí? Las personalidades ansiosas, las elevadas autoexigencias. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Vale, no te digo. Sí, sí, genial. ¿Se ve la pantalla, Gigi? Sí, se ve bien. Ah, Sí, sí, sí. genial, genial entonces. Bien, como decíamos, hay un perfil de las personas que son más propensas a sufrir el burnout. Si bien todos estamos o podemos padecer burnout, pero hay personalidades que son más vulnerables, ¿sí? Bien, bien. Ahora, ¿cuáles son los desencadenantes o por ahí, digamos, las situaciones externas que por ahí podrían hacer que detone una patología como esta, ¿sí? La sobrecarga del trabajo, la ocupación poco estimulante, poco o nula participación en la toma de decisiones, la falta de medios o de recursos para realizar la tarea, ¿sí? La excesiva burocracia, la pérdida de identificación con lo que se realiza, la percepción de que no se recibe refuerzo cuando el trabajo se desarrolla eficazmente, pero sí se puede producir castigo por hacerlo mal, ¿sí? También el empleado se va predisponiendo de una manera negativa a lo laboral, ¿sí? Baja expectativa de qué hacer para que el trabajo sea tenido en cuenta y valorado como se merece. Bien, para poder ir detectando en nosotros si estamos pasando por una situación de estrés laboral, ¿sí? Eh, una dosis de estrés siempre es necesaria, ¿sí? Pero ya cuando es excesivo este estrés, se convierte en el estrés crónico, estrés laboral, ¿sí? En la primera etapa del burnout, lo que nosotros vamos a ver es un desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos humanos, de manera en que los primeros exceden a los segundos, ocasionando lo que nosotros decimos el estrés agudo, ¿sí? No tenemos defensas o no tenemos herramientas como para poder responder a esa exigencia externa. Bien. La fase 2. Ahí, perdón, hoy no es mi día con la computadora.
Te consulto, ¿tienen una virome a mano o un lapicito? Si tienen a mano nomás después para hacer un mini cuestionario, ¿sí? Bien. La fase 2, ¿sí? El individuo va a realizar un sobreesfuerzo, apretando el acelerador para poder adaptarse a las demandas externas. Pero eso solo funciona de una manera transitoria, ¿sí? De mantenerse el estímulo, se pierde el control de la situación. ¿Y qué empieza a aparecer entonces? Síntomas, como una menor predisposición al trabajo, disminución en la producción de metas laborales, ¿sí? Hasta el punto de que este cuadro es, hasta este punto, perdón, el cuadro es reversible, es decir, que hasta este punto nosotros podemos empezar a utilizar estrategias, tanto grupales, individuales, profesionales, que me ayuden a estabilizarme dentro de mi trabajo, dentro de mi entorno laboral, para poder seguir funcionando, ¿sí? La etapa 3, ¿sí? Acá es donde ya aparece el síndrome de desgaste emocional, ¿sí? Ya es más crónico, los síntomas se sienten más, son más fuertes, ¿sí? Aparece la fatiga, el cansancio crónico, disminución de energía, insomnio, cefaleas, dolores musculares, ¿sí? En el cuello, y en la espalda principalmente. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido ese dolor en el cuello y la espalda. Hipertensión, problemas gastrointestinales, ¿sí? Trastornos de la alimentación y alteraciones en el ciclo de las mujeres, ¿sí? También puede aparecer como respuesta a esta situación estresante y al no tener defensas para poder operar en ella, uso, abuso, dependencia de alcohol, cigarrillos, otras drogas o sustancias tóxicas o tranquilizantes, ¿sí? Aumento en el consumo de alimentos, facilidad para enojarse o para llorar, disminución en la productividad. Bien. La etapa 4, ¿sí? El individuo deteriorado se convierte más que en un peligro, perdón, se convierte más en un peligro que en una ayuda para su ambiente profesional. O sea, la persona es como que se despersonaliza, ¿sí? Va a perder todas las herramientas psicológicas que tiene para poder operar en su entorno. Por ejemplo, se va a empezar a aislar del grupo, ¿sí? Va a disminuir su producción del trabajo. Bien, se produce también ausentismo laboral, conductas de alto riesgo, distanciamiento afectivo, ansiedad, disminución de la concentración y rendimiento, irritabilidad y actitudes frías hacia las demás personas. Bien, una vez que más o menos entendemos lo que es el estrés laboral, también tenemos que tener en cuenta cómo podemos trabajar con este estrés, cómo podemos eh, utilizar herramientas que nos ayuden, ¿sí? A bajar los niveles de estrés, a estabilizarnos y a poder seguir funcionando, ¿sí? El psiquismo, el estrés como propiamente se dice, es una respuesta normal del organismo a tensiones externas, ¿sí? Cuando constantemente hay demandas externas, se detona el estrés y si yo no tengo defensa o herramientas, decaigo enfermo. Y el estrés es una de las patologías o una de las enfermedades que es más difícil de curar, de tratar y de estabilizar. Porque nosotros estamos engripados, nos dan una medicación, no mejoramos, vamos al médico, nos pone una inyección y mejoramos. Al cabo de una semana nos integramos a nuestra labor. Pero ¿qué pasa con lo psíquico? Lo psíquico, primero nosotros decimos que es atemporal, ¿sí? Otra, no se mide, no se puede medir con una pastilla, no se puede medir con una inyección, ¿sí? Como para mejorar el cuadro. Y depende muchísimo de nosotros y de la voluntad que tengamos, ¿sí? Algunos factores que son
protectores o que nosotros lo utilizamos como protectores, primero, ejercitarse frecuentemente. Esa es, digamos, la base o el pilar de cualquier tratamiento para un individuo, ¿sí? Exigir una carga razonable de trabajo, porque a veces no nos damos cuenta y terminamos trabajando muchísimas horas, ¿sí? Tener horarios razonables de trabajo, que eso por ahí en pandemia se desdibujó un poquito, ¿sí? Como llevábamos el trabajo a casa, casa y trabajo se fusionaron y fueron uno solo. Buscar ayuda cuando se necesite, que eso es tan importante, aprender a pedir ayuda, ¿sí? Conocer muy bien cuáles son nuestras responsabilidades, las nuestras, no las de los demás, no hacernos cargos de las responsabilidades de los demás, comer saludablemente 5 veces al día, 6 veces al día, el descanso, dormir entre 7 u 8 horas diarias, ¿sí? Utilizar técnicas de respiración, de relajación profunda, ¿sí? Y mantener los vínculos con la familia y los amigos, que son nuestros principales reforzadores de la vida, ¿sí? Realizar actividades dentro de la empresa para socializar, compartir un desayuno, compartimos una merienda, una cena, ¿sí? Esas son todas por ahí las herramientas que tenemos que tener en cuenta para trabajar esta cuestión del estrés laboral, ¿sí? Que yo creo que en algún momento más de uno lo habrá sentido, lo habrá padecido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, 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 excelente. Dale. Ahora el que quiera, un ratito, puede ir a buscar una virome. Vamos a hacer un cuestionario de estrés laboral. ¿Se animan? ¿Y cuánto hay que sacar para no estar estresado? ¿Qué? ¿Cuánto hay que sacar para no estar estresado? Ay, no sé, ahí te cuento, Gigi. Bueno, yo creo que sí, Dale, ahora lo quiero ya. dale. Un ratito y proyecto el cuestionario. Bien, vamos a empezar haciéndonos unas preguntas básicas, pero también son preguntas que quizás nunca nos las hacemos nosotros a diario o nunca nos tomamos 5 minutos para pensar en cómo estoy, qué necesito, cómo me siento, cómo se siente el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a ir preguntándonos y puntualizando el que quiera. ¿Sí? Bien. Primero, ¿te sientes emocionalmente agotado o agotada en tu trabajo? Ahí hay que puntuar sí o no. ¿Sí? 2, ¿te sientes tremendamente cansada o cansado al finalizar la jornada laboral? ¿Sí? No. Cuando te levantas por la mañana y te enfrentas a otra jornada de trabajo, ¿sí? ¿Te sientes fatigado o fatigada? ¿Sí? Ahí hay que responder sí o no. Bien. Ahí. Salgo un ratito de la pantalla. Bien, quedamos en el punto 3. Ahí se ve el punto 4.
Yeji, ¿vos ves la pantalla? Sí, y veo el punto 4. Ah, bien, 4. ¿Sientes que tu trabajo te está desgastando poco a poco? ¿Sí o no? ¿Sientes que estás al límite de tus posibilidades en el ámbito laboral? ¿Sí o no? El niño ¿Tiendes a llevarte el trabajo a casa? ¿Sí o no? ¿Te cuesta conciliar el sueño? ¿Sí o no? ¿Sientes que tienes demasiadas cargas de trabajo? ¿Sí o no? ¿Eres capaz de desconectarte de los asuntos del trabajo al llegar a casa? Que este punto es muy importante, porque a veces pasa que nosotros vamos a trabajar, cumplimos con la jornada, pero llegamos a casa y seguimos todavía mentalmente en el trabajo, en las cuestiones relacionadas a los demás, en lo que tenía que terminar, en lo que hice, en lo que no hice, ¿sí? Por eso es tan importante poder llegar a casa, hacer ese corte, dejarlo laboral afuera y disfrutar de nuestra familia, que es un vector positivo. 10. ¿Te sientes frustrado o frustrada en tu trabajo? ¿Sí o no? ¿Te suelen asignar tareas con las que no estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Consideras que existe un conflicto entre distintas tareas y demandas de tu trabajo? ¿Sí o no? ¿Existe una falta de apoyo y de ánimo por parte de tus superiores? ¿Sí o no? ¿Experimentas emociones desagradables? Por ejemplo, ansiedad, enfado, rabia, tristeza hacia tu puesto de trabajo. ¿Sí o no? Con el solo hecho de que ustedes hayan respondido esto y hayan encontrado 5 sí de las 14 preguntas, ya implica, ¿sí?, que estás experimentando estrés laboral, ¿sí? Es muy importante entender que esto es un cuestionario general, ¿sí? No es específico, ¿sí? No es un baremo ni tiene una sustentación o una puntuación, sino que más bien es para que tengan una idea en general de cómo están ustedes en el trabajo, porque a veces nosotros ni siquiera nos preguntamos si estamos bien en el trabajo, si estamos cómodos, si me gusta ir a trabajar, si no me gusta ir a trabajar, ¿sí? Si para mí el lugar de trabajo se convirtió en un lugar negativo, rechazo a mis compañeros, rechazo a mis jefes, ¿sí? Y emocionalmente, ¿cómo yo me siento en ese lugar? Si me siento parte de ese lugar, si no me siento parte de ese lugar, ¿sí? Si siento, se supone y se entiende que el lugar de trabajo tiene que ser un lugar en el que nosotros nos sintamos cómodos, ¿sí? Y bueno, y a veces pasa que esas incomodidades también generan una persona que está irritable, que está, digamos, sometida a este estrés laboral, que está irritable, que está enojada, empieza a hacer, como nosotros decimos, un efecto contagio, ¿sí? Donde también ese ambiente se va a tornar un poquito más pesado, ¿sí? Y también es muy importante que nosotros, y como siempre digo, le demos importancia tanto a lo físico como a lo mental, ¿sí? Sin una y sin la otra no podemos estar en un correcto equilibrio, ¿sí? Bien. Después, si quieren, yo le paso a Reggie el test en un Word para que ustedes lo tengan. Si lo quieren trabajar. Bien. Para ir cerrando, voy a hacer algunas puntualizaciones o algunas aclaraciones, ¿sí? Bien. El burnout es consecuencia de eventos estresantes que disponen al individuo a padecerlo. Estos eventos son de carácter laboral, fundamentalmente, ya que la interacción que el individuo mantiene con los diversos condicionamientos del trabajo son la clave para la aparición del síndrome. Bien.
es necesaria la presencia y el fortalecimiento de las interacciones humanas, trabajador-cliente, de forma intensa o duradera para que el síndrome desaparezca. Perdón, ahí está mal. El burnout es un proceso continuo, ¿sí? Que va surgiendo de forma paulatina y que se va instaurando en el individuo hasta provocar en él la sintomatología específica. Es decir, que el burnout empieza a aparecer, por ejemplo, con molestias en la cabeza, ansiedad, no querer estar en el trabajo, no tener la misma motivación, no tener ganas de ir a trabajar, ¿sí? Eh, También lo que tiene característico este síndrome del burnout es que es un estrés que se da solamente en el ámbito laboral, ¿sí? En el ámbito, digamos, en el cual yo comparto un espacio con otras personas y está relacionada a mi función, ¿sí? Eh, Tenemos que tener mucho cuidado muchas veces cuando estamos en este entorno laboral y hay personas que están sufriendo de este tipo de patología, pero ¿qué pasa? Desde el otro lado lo vemos y decimos, ay, él siempre está malhumorado, ella siempre está malhumorada. Entonces también nos cuesta acercarnos a esa persona, ¿sí? A pedirle o a ofrecerle nuestra ayuda. Simplemente con acercarme y decirle o preguntarle qué es lo que pasa, qué es lo que necesita, le podemos brindar un apoyo que quizás no está teniendo en otro contexto, ¿sí? Y si ustedes empiezan a sentir estos síntomas o empiezan a sentir mucha ansiedad, ataques de pánico, mucho malestar en el lugar laboral, siempre hacer una consulta a tiempo, sí, es muy necesario y es muy importante porque para que el proceso o para que el burnout o el estrés laboral no se cronifique, ¿sí? Bien. No sé si les gustaría que les vuelva a recalcar alguna cuestión más, si les gustaría hacer una pregunta. Bueno, nuestro preguntador oficial hoy no está, pero a mí la verdad que me quedé pensando un poco con el cuestionario. Obviamente, cuando decías que no es específico, hay algunas preguntas que yo te decía es mi, a veces sí, a veces no, pero realmente el poder ver todas las aristas posibles que tienen que ver con el sentirse bien en su trabajo y sentirte útil y sentirte valorado, creo que son partes de un proceso donde cuando se va denigrando es donde empieza uno también es como la pregunta, ¿no? Es que si esto es como un ciclo vicioso, ¿no? Y cada vez va generando que es como un tornado invertido sería, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Bueno, eso es lo que quise preguntar. Estoy un poco enrollada hoy. La gripe no ayuda. ¿Pueden habilitarlo? Yo quería hacer una pregunta. Sí, Hugo. Sí, Miriam, estaba, bueno, gracias por la explicación que has dado, muy interesante. Obviamente esto está muy relacionado con el estrés de trabajo laboral. Y yo estaba viendo que había algunos puntos, por ejemplo, que no dependen de la persona. Por ejemplo, si en una empresa le dan excesivo trabajo, más de lo que él puede hacer, o no lo valoran como corresponde, ¿qué puede hacer la persona? Porque obviamente, claro, hablaba de reír, de jugar, de trabajar menos, de ponerse un horario más acotado, pero claro, son cosas que él como empleado a lo mejor puede hacer, pero hay cosas que a lo mejor no. ¿Cómo se enfrenta con las presiones que vienen de arriba de los jefes? Eso es muy real. A veces hay cuestiones que no dependen de nosotros, ¿sí?
no dependen de lo que nosotros podamos hacer eh, dentro de una institución laboral. Entonces lo que nos queda a nosotros como personas, ¿sí? Es cuidarnos, es cuidar la salud mental. Yo sé que de acá hasta acá yo puedo hacer, pero de acá hacia acá ya corresponde a mis superiores. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es cuidarme, cuidar mi salud mental, ¿sí? Fortalecer los lazos familiares que tengo, porque yo siempre digo que nuestra familia es nuestro primer sostén. Y nuestro ámbito laboral siempre va a estar ahí porque es la herramienta que también nos da el dinero que sostiene a nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, es un ámbito en el que tenemos que estar, sí, en el que tenemos que estar día a día. Entonces tenemos que ver, por un lado, la manera de fortalecernos nosotros mentalmente, como les decía anteriormente, hacer actividad física, comer sano, tener vínculos sanos. Y si nosotros por ahí vemos que no podemos ya con esta situación y esta situación a mí me desborda, esta situación me está enfermando porque me excede, porque no depende de mí, es buscar una ayuda terapéutica. Porque también pasa muchas veces que no es solamente lo laboral lo que está incidiendo en esta persona, sino también la historia propia de esta persona, ¿sí? A veces también la historia que yo traigo, mis vivencias personales, decantan o se resignifican en ese presente laboral y hacen eclosión. A veces pasa, por ejemplo, dando un ejemplo en general, no por nadie en particular, sí, que yo tuve un padre que fue muy autoritario, por ejemplo, sí, que siempre fue la autoridad en casa y se debían hacer las cosas como él decía. Y el día de mañana, si yo no resuelvo ese conflicto, me puede tocar un jefe, laboralmente hablando, con las mismas características de mi padre. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer eclosión en esa realidad, va a generar un conflicto y para mí va a ser muy tensionante ese ambiente laboral. Y también lo voy a empezar a somatizar. Es decir, que hay un conjunto, son multicausales, digamos, las cuestiones que hacen que detone en este estrés laboral. Pero siempre, y lo más importante, como yo digo, factor protector, es cuidar mi salud mental, cuidar mi salud física, mis vínculos, sí, y en el caso de realmente estar necesitando un apoyo terapéutico, buscarlo, porque muchas veces no queremos ir al psicólogo, ni al psicólogo ni al psiquiatra, porque a veces necesitamos medicación para estabilizarnos. Y a veces ni siquiera vamos al doctor, porque es una realidad. Me duele la rodilla y me tomo un medicamento y sigo. Imagínense lo que Digamos, es eso en el psiquismo cuando no lo resolvemos. digamos que si no resuelvo yo mi problema, por más que cambie de trabajo, no se soluciona, porque esto se va a repetir en el otro trabajo. No Miriam, se está escucha. muteada. Ah, y cuando están relacionadas a nuestra vida en particular, a nuestra historia, es así como usted dice, yo puedo cambiar de trabajo, puedo cambiar de jefe, pero mi conflicto va a seguir acompañándome. Por eso es que son varios detonantes que inciden en la cuestión del estrés laboral. Y yo como ser humano sé que yo tengo una cierta capacidad, una limitación hasta dónde yo puedo trabajar o hasta dónde yo puedo desenvolverme en cuanto a mi trabajo. De ahí para allá ya depende de mi jefe. Pero ¿qué hago con este de acá para acá? ¿Cómo me cuido? ¿Qué hago? ¿Duermo bien? ¿No duermo bien? ¿Me alimento bien? ¿Hago ejercicio? ¿Qué hago para cuidarme? Para cuidar mi cabeza, para cuidarme a mí como persona. Muy bien, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, yo pienso que todo lo que tiene que ver con la relación o lo que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos también es muy importante en este proceso, ¿no? Saber qué nos hace bien y tratar de aumentar esa cantidad de cosas que nos hacen bien para poder equilibrar un poco lo que nos está afectando, nos está haciendo mal, ¿no? Y veo que particularmente en este caso, en general las cosas que me hacen bien cuando estoy muy, muy agotada, tiendo a dejar de hacerlas también. Es como también, ¿no? Como ir, como que te da desgana de hacer lo que te gusta y eso también aumenta que lo que no te gusta te siga complicando, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Entonces,
es también por ahí sentarse y obligarse uno a hacer lo que le gusta, ¿no? Y suena un poco extraño, pero creo que eso es parte también del proceso de poder equilibrar, o como hacer una segunda obligación de hacer lo que nos gusta, salir a caminar, ir a bailar, visitar amigos, la familia, pintar, no sé, lo que te gusta, leer, no sé, ¿no? Y también lo veo desde el punto de vista de las mujeres, muchas veces aumentamos todo ese grado. Me da la sensación de que nosotras como que duplicamos esa carga, a veces mucho más que los varones. Cuando ellos están muy estresados, se tiende, o por lo menos lo veo con mi marido y mi papá, que como pueden separar un poco más el trabajo de la casa. A mí me cuesta muchísimo más, estoy en el trabajo, pienso en mi nene, pienso en la casa, estoy en mi casa, pienso en el trabajo, me- esa como una interrelación entre todo, como si estuviera muy entramado y muy enganchado, ¿no? Eso lo veo dentro de lo que me pasa a mí, y veo lo que le pasa a muchas de mis amigas, que con respecto a la parte laboral, como que nos pega un poco más, no sé si será así, pero me da esa sensación, ¿no? Creo también, Gigi, que tiene mucho que ver con el nivel de autoexigencia que se les impone a las mujeres desde lo social, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre, socialmente hablando, ¿sí? Es el trabajo y la casa, ¿no es cierto? Sin ofender a ninguno de los hombres presentes, no lo tomen a mal. Pero las mujeres, socialmente, se nos exige muchísimo. Se nos exige la casa, el trabajo, los chicos, atender al marido, las salidas, las actividades extras, mantenernos lindas, ir al gimnasio. O sea, se nos exigen muchísimas más cosas que al hombre en general. Entonces, ¿qué pasa? También que generamos más ansiedad. Y una de las características también de la ansiedad es que nos cuesta hacer ese corte, como vos decís, Gigi, del trabajo a casa y nos cuesta cortar y seguimos. Pero es por una demanda social también que nos imponen a nosotros, ¿sí? Si tenés 30 años ya tenés que estar casada, tener hijos, tener una profesión, ¿sí? Tenés 38 años y ya estás más para la tercera edad que para la adultez promedio. Entonces, digamos, son muchas cosas y múltiples factores que inciden, digamos, en la exigencia en cuanto a los roles profesionales o a los roles tanto masculinos como femeninos. ¿Y qué pasa? Al hombre le cuesta más expresar lo que le pasa. Al hombre le cuesta más llorar. Al hombre le cuesta más poner en palabras su dolor. A nosotras las mujeres no, ¿sí? A nosotras las mujeres nos dicen, ay, ya estás llorando otra vez, cállate, deja de llorar. Y al hombre se le dice, no llores, al niño se le dice generalmente o culturalmente, no llores porque sos, perdón, un maricón. Entonces eso también nos predispone a nosotros socialmente a cómo nos vamos a desenvolver tanto laboralmente como socialmente, ¿sí? Son exigencias, ¿sí? Estas exigencias que la sociedad me impone y estoy yo. Y es tanta la exigencia que viene de este lado que yo no puedo con estas exigencias, decaigo y empiezo con esto, como vos decís, que llevo el trabajo a la casa, no paro de hablar del trabajo, o estoy pensando de qué manera optimizar todo el tiempo, y cuando me di cuenta, mi casa se convierte en un lugar de trabajo. ¿Qué pasó en pandemia? Sí, lo único positivo que tuvo la pandemia es que podías trabajar con OJ. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a finalizar la parte protocolar. Vamos a hacer el cierre de la sesión y después quedamos en camaradería. Vamos a despedir a, a nuestra bandera de ceremonia, no sin antes agradecerle a Miriam por la gran apertura a este tema y los valiosos datos que nos ha dado para poder buscar, analizar y sobre todo saber que si nos sentimos de determinada manera o si nos dieron más de 5 puntitos, como dijo ella, lo ideal sería poder buscar ayuda a alguien que nos dé una mano de cómo
ir lidiando con todo este proceso para no llegar a una situación crónica que es mucho más difícil de revertir y de poder sanar, porque también es una parte de lo que tiene que ver con la salud mental, que es lo que este año nos pide también nuestro presidente de Rotary Internacional, que trabajemos y cuidemos entre todos la salud mental de todos nosotros. Así que muchas gracias, Miriam, por tu charla, por tu conocimiento. Gracias a todos los que se presentaron y vamos a despedir a las banderas de ceremonia sin aplausos esta vez. Bueno, agradecemos entonces a todos y pasamos a camaradería.